Hay personas que se esfuerzan todos los días, trabajan sin descanso y aún así sienten que su vida no avanza. No importa cuántas horas dediquen, cuánto se sacrifiquen o cuántas veces lo intenten, siempre parecen estar en el mismo lugar. Y luego están otras personas. Personas que, desde fuera, parecen moverse con calma. No corren todo el tiempo, no viven agotadas, y aún así progresan. Construyen estabilidad, oportunidades y libertad. No porque sean más inteligentes, ni porque hayan tenido más suerte, sino porque piensan de forma distinta. Este audiolibro no trata sobre hacerse rico rápido. Tampoco sobre fórmulas mágicas o promesas vacías. Trata sobre algo mucho más profundo y, al mismo tiempo, mucho más real. La mentalidad que determina si el dinero trabaja para ti, o si tú trabajas para él toda la vida. La mayoría de las personas nunca fue educada para pensar en términos de valor, decisiones a largo plazo o crecimiento financiero. Fueron educadas para sobrevivir, para cumplir, para no fallar. Y sin darse cuenta, adoptaron creencias que los mantienen atrapados. Creencias como pensar que el dinero es escaso, que solo llega con sacrificio extremo, o que desear más es algo negativo. Ideas que se repiten generación tras generación y que se convierten en límites invisibles. A lo largo de este audiolibro, vamos a cuestionar esas ideas. Vamos a observar con honestidad cómo ciertos patrones mentales te mantienen estancado y cómo puedes empezar a reemplazarlos por una forma de pensar más clara, más estratégica y más libre. No necesitas cambiar quién eres. No necesitas empezar de cero. Solo necesitas empezar a pensar mejor. Escucha con la mente abierta. Algunas ideas pueden incomodarte. Otras pueden sentirse como un espejo. Pero si permites que estas palabras se asienten, podrías descubrir que el mayor obstáculo entre tú y una vida con más libertad nunca fue el dinero. Fue la forma en que te enseñaron a pensar sobre él. Capítulo 1. La trampa invisible de la mentalidad común. La mayoría de las personas no se da cuenta de que vive dentro de una jaula mental. No porque alguien las haya encerrado, sino porque crecieron aceptando ciertas ideas como verdades absolutas. Ideas que nunca cuestionaron, pero que influyen en cada decisión que toman. Desde pequeños, muchos aprendimos que el dinero se gana solo con esfuerzo físico, con largas jornadas y sacrificio constante. Que trabajar duro es sinónimo de progreso. Y aunque el esfuerzo es importante, esta creencia incompleta crea una trampa peligrosa, la idea de que si no estás cansado, no estás avanzando. Así nace la mentalidad común. Una forma de pensar que prioriza sobrevivir antes que construir. Que se enfoca en el corto plazo, en pagar cuentas, en llegar a fin de mes. No porque las personas no tengan sueños, sino porque su mente está entrenada para resolver urgencias, no para crear oportunidades. Esta mentalidad te mantiene ocupado, pero no necesariamente productivo. Te hace sentir responsable, incluso orgulloso de tu sacrificio, pero al mismo tiempo te impide levantar la mirada y preguntarte si existe una forma mejor de vivir. Las personas con mentalidad limitada suelen intercambiar tiempo por dinero sin cuestionarlo. Aceptan que ese es el camino natural. Y con el tiempo, el cansancio se vuelve normal, la frustración se acumula y los sueños se postergan indefinidamente. Pero aquí hay una verdad incómoda. El sistema no premia al que más se esfuerza, premia al que piensa con estrategia. Premia al que aprende a tomar mejores decisiones, a crear valor y a usar su energía de forma inteligente. No se trata de dejar de trabajar. Se trata de entender que trabajar sin dirección es una forma lenta de rendirse. Que repetir los mismos hábitos esperando resultados distintos solo fortalece la jaula mental en la que vives. La mentalidad común también teme al cambio. Prefiere la seguridad conocida antes que la incertidumbre del crecimiento. Por eso muchas personas se quedan donde están, incluso cuando no son felices. Porque su mente asocia lo desconocido con peligro. Romper esta trampa no requiere valentía extrema. Requiere conciencia. Requiere detenerte por un momento y preguntarte si las creencias que guían tu vida realmente te están llevando a donde quieres estar. Este capítulo no busca juzgarte. Busca abrirte los ojos. Porque el primer paso para crear riqueza no es ganar más dinero, es dejar de pensar como la mayoría. Y cuando empiezas a pensar distinto, todo lo demás comienza a cambiar. Capítulo 2. Porque trabajar más no te hará libre. Durante años se nos ha repetido la misma fórmula. Trabaja más, esfuérzate más, da el máximo,
y algún día llegarán los resultados. Para muchos, esta idea se convirtió en una especie de promesa silenciosa. Una esperanza que empuja a levantarse temprano y acostarse cansado, creyendo que el sacrificio será recompensado. Pero con el tiempo, algo no cuadra. Trabajas más horas, asumes más responsabilidades, haces todo bien, y aún así la libertad sigue pareciendo lejana. El dinero entra y sale. El cansancio se acumula. Y la vida se siente como una carrera sin meta. El problema no es el trabajo. El problema es creer que más trabajo siempre significa más progreso. El tiempo es un recurso limitado. No importa cuánto te esfuerces, solo tienes un número finito de horas al día. Cuando basas tu vida financiera únicamente en intercambiar tiempo por dinero, estás construyendo un techo invisible que tarde o temprano se vuelve imposible de romper. Las personas que crean riqueza entienden algo diferente. Entienden que el verdadero progreso ocurre cuando aprendes a desacoplar tus ingresos de tu tiempo. Cuando dejas de depender exclusivamente de cuántas horas trabajas y comienzas a pensar en el valor que aportas. Esto requiere un cambio profundo de mentalidad. Significa pasar de preguntarte cuánto trabajo hoy, a preguntarte qué estoy construyendo. Pasar de enfocarte solo en el esfuerzo a enfocarte en el impacto. Trabajar más puede darte la sensación de control, pero rara vez te da libertad. De hecho, muchas personas trabajan más precisamente porque tienen miedo de perder lo poco que han logrado. Y ese miedo las mantiene atrapadas en un ciclo de agotamiento constante. La libertad no llega cuando estás ocupado todo el tiempo. Llega cuando aprendes a tomar decisiones que te benefician a largo plazo, incluso si al principio parecen incómodas o lentas. Pensar como creador de riqueza implica aceptar que no todo avance es inmediato. Que algunas acciones no se sienten productivas en el corto plazo, pero transforman tu vida con el tiempo. Aprender, planificar, mejorar tus habilidades, observar oportunidades, todo eso parece invisible, pero es esencial. Cuando dejas de glorificar el cansancio y empiezas a valorar la claridad mental, tu relación con el trabajo cambia. Ya no trabajas para huir del miedo, trabajas con intención. Y en ese momento, el trabajo deja de ser una jaula, y empieza a convertirse en una herramienta. Capítulo 3. Las creencias silenciosas que sabotean tu progreso. Muchas personas creen que sus problemas financieros vienen de afuera, del salario, del país, de la economía o de la falta de oportunidades. Y aunque el contexto influye, rara vez es la causa principal. El verdadero freno suele estar en ideas que viven en la mente desde hace años, ideas que operan en silencio. Creencias que no elegiste conscientemente, pero que adoptaste al escuchar conversaciones, observar a otros y repetir frases que parecían normales. Frases como el dinero no cambia a nadie, los ricos son egoístas, o si tienes mucho, seguro hiciste algo malo. Ideas que parecen inofensivas, pero que crean una relación conflictiva con la riqueza. Cuando en el fondo crees que el dinero es algo negativo, tu mente hará todo lo posible por alejarlo de ti. No porque no lo quieras, sino porque lo asocias con culpa, miedo o rechazo social. Y así, sin darte cuenta, te autosaboteas. Otras creencias comunes son igual de limitantes. Pensar que no eres bueno para los negocios, que no naciste para el dinero, o que ya es demasiado tarde para cambiar. Estas ideas no son verdades, son historias repetidas tantas veces que terminaron pareciendo reales. La mente busca coherencia. Si crees que no mereces más, tomarás decisiones que confirmen esa creencia. Rechazarás oportunidades, no te prepararás lo suficiente, o abandonarás justo antes de avanzar. Las personas que crean riqueza no están libres de miedos, pero han aprendido a cuestionar sus creencias. Se preguntan de dónde vienen, a quién benefician y si realmente reflejan la realidad actual. Cambiar una creencia no es repetir frases positivas sin sentido. Es observar tus resultados y reconocer que algo en tu forma de pensar necesita ajustarse. Es aceptar que, si siempre haces lo mismo, seguirás obteniendo lo mismo. Cuando empiezas a reemplazar creencias limitantes por ideas más conscientes, tu comportamiento cambia. Tomas decisiones más alineadas con crecimiento. Te permites aprender, intentar y fallar sin juzgarte. Este proceso no es inmediato. Requiere paciencia y honestidad contigo mismo. Pero es uno de los pasos más importantes, porque no puedes construir riqueza con una mente que se siente culpable por desearla.
Liberarte de estas creencias no te convierte en alguien distinto. Te permite ser quien realmente eres, sin límites heredados. Y cuando tu mente deja de sabotearte, el progreso deja de sentirse como una lucha constante, y empieza a fluir con mayor claridad. Capítulo 4. Pensar a largo plazo, la diferencia que casi nadie practica. Una de las mayores diferencias entre quienes viven en constante urgencia y quienes construyen riqueza real es la capacidad de pensar a largo plazo. No porque unos sean más inteligentes, sino porque entrenaron su mente para mirar más allá del presente inmediato. La mayoría de las decisiones diarias se toman buscando alivio rápido. Menos incomodidad hoy, menos esfuerzo ahora, más placer inmediato. Y aunque esto es natural, también es la razón por la que tantas personas se sienten atrapadas en ciclos que se repiten una y otra vez. Pensar a largo plazo no significa sacrificar toda tu vida actual por un futuro incierto. Significa tomar decisiones hoy que tu yo del futuro agradecerá. Significa entender que cada pequeño hábito, cada elección, tiene un efecto acumulativo. Las personas con mentalidad de riqueza no preguntan únicamente ¿qué gano hoy?, sino ¿qué me costará esto en 5 años? Esta pregunta cambia todo. Cambia cómo usas tu tiempo, cómo gastas tu dinero y cómo eliges tus prioridades. Mientras muchos buscan resultados rápidos, quienes prosperan aceptan procesos más lentos pero sólidos. Invierten en habilidades que no dan frutos inmediatos. Construyen relaciones sin esperar beneficios instantáneos. Aprenden incluso cuando no hay garantías. Pensar a largo plazo también implica paciencia emocional. La capacidad de avanzar sin ver resultados inmediatos, sin rendirse ni compararse constantemente con otros. Entender que cada camino es distinto y que el progreso real rara vez es visible al principio. Este tipo de mentalidad protege de decisiones impulsivas que luego se pagan caro. Evita endeudamientos innecesarios, asociaciones equivocadas y elecciones basadas en presión social. No porque elimine el deseo, sino porque lo regula con conciencia. Cuando entrenas tu mente para pensar en el futuro, empiezas a valorar más tu energía que tu comodidad momentánea. Te vuelves más selectivo con tus compromisos, con tus gastos y con las personas a las que entregas tu tiempo. El largo plazo no es una promesa vacía. Es una estrategia. Y aunque al principio puede sentirse solitaria, con el tiempo se convierte en una de las mayores fuentes de libertad. Porque quienes aprenden a pensar más allá del hoy, dejan de vivir reaccionando, y comienzan a construir con intención. Capítulo 5. Convertirte en una persona de alto valor. El dinero sigue al valor. No al deseo, no al esfuerzo aislado, sino al valor que eres capaz de ofrecer al mundo. Esta es una verdad simple, pero profundamente transformadora cuando realmente se entiende. Muchas personas se preguntan cómo ganar más, sin preguntarse primero en qué pueden volverse mejores. Se enfocan en el resultado sin trabajar la causa. Pero quienes crean riqueza real hacen el proceso inverso, se concentran en convertirse en alguien más valioso. El valor no es solo lo que sabes, sino cómo usas ese conocimiento. Es tu capacidad para resolver problemas, para adaptarte, para comunicarte, para aprender más rápido que la mayoría. Es la combinación de habilidades, actitud y responsabilidad. Una persona de alto valor no espera que alguien venga a rescatarla. Observa su realidad y se pregunta qué puede mejorar. No se victimiza por lo que no tiene, se enfoca en desarrollar lo que sí puede controlar. Invertir en ti mismo es una de las decisiones más rentables que existen. Leer, formarte, practicar, equivocarte y volver a intentar. Estas acciones no siempre generan dinero inmediato, pero multiplican tus posibilidades a largo plazo. También implica cuidar tu carácter. Cumplir lo que prometes. Ser confiable. Hacer bien las cosas incluso cuando nadie te observa. El valor personal no se anuncia, se demuestra con acciones repetidas en el tiempo. Las personas con mentalidad limitada suelen esperar a sentirse listas para actuar. Las personas de alto valor actúan para volverse listas. Entienden que la confianza no llega antes del movimiento, llega después. Cuando elevas tu valor, las oportunidades comienzan a encontrarte. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque ahora estás preparado para ver y aprovechar lo que antes pasaba desapercibido. No necesitas destacar en todo. Basta con elegir un área y comprometerte a crecer en ella de forma constante. El progreso sostenido, aunque sea lento,
siempre vence a la motivación momentánea. Convertirte en una persona de alto valor no es una meta final. Es un camino. Un compromiso diario contigo mismo. Y cuando ese compromiso es real, el dinero deja de ser algo que persigues, y se convierte en algo que te sigue. Capítulo 6. La disciplina silenciosa que multiplica resultados. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para actuar. Espera el momento perfecto, la energía adecuada, las ganas correctas. Pero quienes crean riqueza entienden algo distinto. La motivación es inestable, la disciplina no. La disciplina no es rigidez ni sacrificio extremo. Es la capacidad de hacer lo necesario incluso cuando no apetece, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando los resultados aún no llegan. Es una conversación interna constante en la que eliges lo que te conviene a largo plazo, no lo que te alivia en el momento. Las personas con mentalidad común ven la disciplina como castigo. Las personas con mentalidad de riqueza la ven como libertad. Porque saben que cada pequeña acción repetida construye algo mucho más grande con el tiempo. La disciplina silenciosa no se nota desde afuera. No genera reconocimiento inmediato. No suele ser visible en redes sociales. Pero es precisamente esa falta de atención lo que la hace tan poderosa. Mientras otros abandonan, tú continúas. No se trata de hacer grandes cosas todos los días, sino de hacer cosas pequeñas de forma constante. Leer unas páginas. Aprender un poco más. Mejorar un hábito. Avanzar aunque sea un paso. Este tipo de disciplina protege de los altibajos emocionales. Te permite avanzar incluso en días malos. Te mantiene en movimiento cuando la motivación desaparece, que es cuando la mayoría se rinde. La disciplina también implica saber decir no. No a distracciones constantes. No a compromisos que drenan tu energía. No a hábitos que sabotean tus objetivos. Cada no consciente es un sí a tu futuro. Cuando entrenas tu disciplina, entrenas tu autoestima. Porque empiezas a confiar en ti mismo. Empiezas a creer en tu palabra. Y esa confianza interna se refleja en todas las áreas de tu vida. Las personas que logran libertad financiera no son las más intensas por un mes, sino las más constantes durante años. La disciplina convierte el esfuerzo en identidad. Y cuando la disciplina se vuelve parte de quien eres, el progreso deja de depender del ánimo, y empieza a ser inevitable. Capítulo 7. Tu entorno moldea tu destino financiero. Aunque no siempre se note, el entorno en el que vives influye directamente en la forma en que piensas, decides y actúas. Las conversaciones que escuchas, las ideas que consumes y las personas con las que pasas más tiempo terminan moldeando tu visión del dinero y del éxito. Muchas personas intentan cambiar su vida sin cambiar su entorno. Quieren pensar diferente, pero siguen rodeadas de los mismos mensajes limitantes. Comentarios como "eso no es para nosotros", "mejor no arriesgar", o "así es la vida" se repiten hasta volverse normales. El problema no es la mala intención. Es la normalización de la mediocridad. Cuando te acostumbras a escuchar excusas, empiezas a aceptarlas. Cuando te rodeas de miedo, terminas adoptándolo. Las personas que crean riqueza cuidan su entorno con intención. No porque se sientan superiores, sino porque entienden que la mente es influenciable. Eligen cuidadosamente qué escuchan, que leen y qué conversaciones alimentan su pensamiento. Esto no significa cortar con todos ni vivir aislado. Significa establecer límites. Significa no permitir que opiniones sin fundamento dirijan tus decisiones. Significa buscar espacios, físicos o mentales, donde el crecimiento sea posible. Hoy, el entorno no es solo físico. Es digital. Redes sociales, vídeos, noticias y contenido que consumes a diario. Si constantemente te expones a negatividad, comparación o miedo, tu mente se adapta a eso. Cambiar tu entorno puede ser tan simple como escuchar audiolibros distintos, seguir contenido que te eleve o dedicar tiempo a aprender algo nuevo. Pequeños cambios generan grandes diferencias con el tiempo. Cuando mejoras tu entorno, tu estándar interno se eleva. Dejas de conformarte con menos. Empiezas a creer que otra forma de vivir es posible, porque la ves reflejada a tu alrededor. El entorno no determina tu destino, pero sí influye más de lo que imaginas. Y cuando tomas control consciente de él, te das una ventaja que muchos nunca aprovechan. Capítulo 8.
Dominar tus emociones para dominar tus finanzas. El dinero no es solo un tema lógico. Es profundamente emocional. Muchas de las decisiones financieras que tomamos no se basan en números, sino en estados emocionales: miedo, ansiedad, impulso, comparación o necesidad de validación. Comprar para sentir alivio. Endeudarse para mantener una imagen. Evitar oportunidades por miedo a fallar. Todo eso no es falta de inteligencia, es falta de gestión emocional. Las personas con mentalidad de riqueza entienden que, si no controlan sus emociones controlarán su dinero. Por eso desarrollan una relación más consciente con sus decisiones financieras. Dominar tus emociones no significa reprimirlas. Significa reconocerlas sin dejar que dirijan tus acciones. Aprender a pausar antes de decidir. Preguntarte si una elección nace de la claridad o del impulso. El miedo es uno de los mayores saboteadores financieros. Miedo a perder, a equivocarse, a ser juzgado. Ese miedo paraliza, mantiene en zonas conocidas y evita el crecimiento. Pero también puede ser una señal de que estás frente a algo importante. Las personas que prosperan no eliminan el miedo, lo gestionan. Avanzan con cautela, pero avanzan. Evalúan riesgos, pero no se quedan inmóviles esperando seguridad absoluta. También está la emoción de la comparación. Ver el éxito de otros puede generar envidia o frustración, llevando a decisiones apresuradas. Querer resultados rápidos sin procesos sólidos suele terminar en errores costosos. Cuando aprendes a regular tus emociones, tu relación con el dinero se vuelve más estable. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Tomas decisiones alineadas con tus objetivos, no con tu estado de ánimo. Esta estabilidad emocional te da una ventaja enorme. Te permite pensar con claridad cuando otros se dejan llevar por el caos. Y en el mundo financiero, la calma es una forma de poder. Dominar tus emociones no te vuelve frío. Te vuelve consciente. Y esa conciencia es una de las herramientas más valiosas para construir riqueza sostenible. Capítulo 9. Tomar responsabilidad total cambia tu relación con el dinero. Hay un punto en la vida de toda persona en el que ocurre un cambio silencioso pero decisivo. No es cuando gana más dinero, ni cuando encuentra la oportunidad perfecta. Es cuando deja de culpar a todo lo externo y asume responsabilidad total sobre su situación. Mientras culpas al contexto, al pasado o a otras personas, tu poder está afuera. Y cuando tu poder está afuera, dependes de cosas que no puedes controlar. La responsabilidad total no es una carga, es una liberación. Asumir responsabilidad no significa negar las dificultades reales. Significa reconocer que, aun con esas dificultades, sigues teniendo capacidad de decisión. Significa dejar de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntar ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Las personas con mentalidad común esperan que algo cambie para recién actuar. Las personas que crean riqueza actúan para provocar el cambio. Entienden que nadie vendrá a rescatarlas y que eso, lejos de ser injusto, es una oportunidad. Cuando asumes responsabilidad total, cambian tus conversaciones internas. Dejas de justificarte. Dejas de postergar. Empiezas a observar tus hábitos con honestidad y a corregirlos sin drama. Este cambio se refleja directamente en tu relación con el dinero. Te vuelves más consciente de cómo lo ganas, cómo lo gastas y cómo lo administras. Dejas de tratarlo como algo que simplemente pasa y empiezas a verlo como el resultado de tus decisiones. La responsabilidad también implica aceptar errores sin castigarte. Aprender de ellos. Ajustar el rumbo. Entender que equivocarte no te define, pero repetir los mismos errores sin aprender sí lo hace. Cuando asumes el control de tu vida financiera, recuperas algo invaluable: claridad. Y con claridad, las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero sí más coherentes. Este capítulo marca un antes y un después porque, a partir de aquí, ya no te ves como una víctima de las circunstancias, sino como el protagonista de tu propio proceso. Y cuando cambias esa identidad interna, tu realidad externa empieza a responder. Capítulo 10. Convertirte en la persona que crea su propia riqueza. La riqueza no comienza en una cuenta bancaria. Comienza en la identidad. Antes de tener más, necesitas convertirte en alguien capaz de sostener, administrar y hacer crecer lo que llegue a tu vida.
Muchas personas desean resultados distintos sin cambiar quiénes son. Quieren más libertad, más ingresos, más control, pero mantienen los mismos hábitos, las mismas decisiones y la misma forma de pensar. Y eso crea una contradicción interna que frena cualquier avance real. Las personas que crean riqueza trabajan primero en sí mismas. Construyen carácter, disciplina y claridad. Se convierten en personas confiables, tanto para otros como para sí mismas. Cumplen promesas pequeñas, cuidan su palabra y respetan su propio tiempo. Este proceso no es visible desde afuera. No genera aplausos inmediatos. Pero es lo que permite sostener el éxito cuando llega. Porque el dinero sin identidad sólida se pierde con facilidad. Convertirte en la persona que crea riqueza implica desarrollar paciencia. Entender que el progreso real es acumulativo. Que cada decisión consciente suma, incluso cuando no lo parece. Que los resultados grandes son la consecuencia de muchas elecciones pequeñas hechas con intención. También implica dejar atrás versiones pasadas de ti mismo. Creencias, hábitos y relaciones que ya no están alineadas con tu crecimiento. No por desprecio, sino por evolución. No todo lo que te trajo hasta aquí te llevará al siguiente nivel. Cuando tu identidad cambia, tus estándares cambian. Ya no aceptas cualquier trato, cualquier excusa ni cualquier distracción. Te vuelves más selectivo con tu energía, con tu tiempo y con tus decisiones. La riqueza deja de ser un objetivo desesperado y se convierte en una consecuencia natural. Algo que fluye como resultado de quién eres, no de cuánto persigues. Este capítulo no marca el final de un camino, sino el comienzo de otro. Uno en el que ya no dependes de motivación externa, sino de una convicción interna. Porque cuando te conviertes en la persona correcta, las oportunidades aparecen. Y cuando aparecen, estás listo para aprovecharlas. Todo empieza y termina en tu mente. Si has escuchado este audiolibro hasta el final, es porque dentro de ti existe algo más que curiosidad. Existe una inquietud. Una sensación silenciosa de que tu vida puede ser diferente, más consciente, más libre. Y esa sensación no es casualidad. A lo largo de este recorrido, no se trató solo de dinero. Se trató de cómo piensas, cómo decides y cómo te relacionas contigo mismo. Porque el dinero, al final, solo amplifica lo que ya eres. No crea tu carácter, lo revela. La verdadera riqueza comienza cuando dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a tomar decisiones con intención. Cuando eliges aprender en lugar de quejarte. Cuando asumes responsabilidad en lugar de buscar culpables. Cuando te comprometes contigo mismo incluso en silencio. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas avanzar con conciencia. Un pensamiento mejor. Una decisión más clara. Un hábito que sume en lugar de restar. Habrá momentos de duda. Momentos en los que parecerá que nada avanza. Pero recuerda, el crecimiento real no siempre se siente, se construye. Mientras otros se rinden, tú continúas. Mientras otros se distraen, tú eliges enfocarte. Este audiolibro termina aquí, pero el trabajo real comienza ahora. En tus acciones diarias. En las decisiones pequeñas. En la forma en que eliges pensar cuando nadie te observa. El dinero llegará como consecuencia. La libertad también. Pero lo más importante ya está contigo. La capacidad de pensar diferente. Y cuando tu mente cambia, tu vida inevitablemente la sigue.